Buenas tardes. Bueno, yo lamento mucho tener que ponerme a hablar en esta tarima porque lo bueno de estos foros es que uno viene a aprender. Entonces, esta mañana he hecho un cursillo mediático con Luis Bilbao, con la intervención de la compañera Elizalde, con además la terrorífica intervención de William Castillo, en donde me sentí verdaderamente en mi ambiente, porque mi verdadera vocación es de escritor de ciencia ficción. Y toda esa serie de terrores, yo tengo historias escritas hace décadas sobre esos chips que se meten en el cerebro, realidades virtuales que son más reales que la realidad, quemadores de neuronas que te rastrean las ideas que son no convenientes y te las convierten en convenientes. Toda esa serie de pesadillas son mi ambiente porque las he estado soñando toda mi vida y ahora las veo realizarse. Uno aquí lamentablemente no puede hablar de lo que le gustaría porque me encantaría ponerme a hablar de ciencia ficción y de todos los infiernos soñados en el espectro comunicacional. Hace poco estuve en México, en Azcapotzalco, con uno de los grandes inventores de terrores, que es Joe Haldeman, autor de un libro que se llama La Guerra Interminable, The Forever War. Es sobre una guerra que transcurre durante siglos y siglos y siglos, una guerra galáctica. Como las comunicaciones van más allá de la velocidad de la luz, entonces los combatientes regresan siglos después a la Tierra, no entienden el planeta, los mandan a pelear una guerra que ellos no saben por qué es, ni en qué se ha convertido. Bueno, estamos en el borde de lo imposible y eso es sumamente estimulante. El tema es, para que vean que yo no pierdo el hilo, hegemonía mediática. Y efectivamente, bueno, ¿qué es una hegemonía mediática? Una hegemonía es la capacidad de imponer un punto de vista y una conducta a través del empleo de los medios. En ese sentido, las estadísticas son apabullantes. Ya citó la compañera ministra que hay 7 megamonopolios de la información en el planeta que imponen una visión falseada de la realidad. En Venezuela sabemos que hay, ya en los años 80, 1998, el 80% de la televisión era privada. Hoy hay de 2.896 medios de comunicación, 2.332 son privados. Y únicamente, eso quiere decir que el 65.18 de los medios de comunicación son privados, el 30.76 comunitarios y apenas medios de servicio público hay algo así como un 3.22. Es aplastante. Es como que ustedes le dijeran que usted tiene que batir a un ejército de 100 y pico de paramilitares usted solito y con una China, ¿no? Pero no aplaudan prematuramente, esperen, el aplauso hay que reservarlo, así como la admiración. No hay que irse así porque uno comete muchos errores. Fíjense ustedes, en radio hay 1.598 emisoras privadas, 654 comunitarias que aparecen, desaparecen, tienen un alcance de una cuadra y apenas 80 de servicio público. Sí, es así. Vayan a las reuniones de la red Ancla para que vean todo eso. Eso es un lamento, un quejido inagotable y fundado. Y además, entonces, pero ¿qué es lo remarcable de esta llamada hegemonía comunicacional? Que a pesar de esa incontestable, abrumadora, aplastante, terrorífica mayoría de los canales de comunicación privados y de la oposición, el proceso bolivariano ha ganado 18 de 19 consultas electorales.
Y no porque ejerza la censura, ni porque haya una tiranía, ni nada de eso. A mí me encanta mucho leer la prensa y leer todo lo que difunden esa gente. Piensen ustedes, por ejemplo, la opinión del senador Marco Rubio del estado de Florida. Venezuela vive una tiranía. ¿Cuál tiranía permite que un periódico, en este caso el Nacional, publique su opinión en primera página? O sea, eso es absurdo, hay la libertad más grande. El Universal, el mismo día, en la página 1.7, dice: Márquez, irrefutable que Nicolás Maduro nació en Bogotá. ¿Qué dictador permite que se cuestione públicamente en la prensa su nacionalidad? Como decía el compañero brasileño, aquí en Venezuela hay algo que es imposible, que es el exceso de democracia. No puede haber exceso de felicidad ni exceso de democracia, pero en Venezuela casi las dos cosas, porque somos uno de los países, o casi el país más feliz del mundo. Y eso es quizás porque a la vez somos el país más democrático del mundo para permitir este relajo sin ningún problema. Piensen ustedes, porque todavía no los he preocupado bastante, que contra Venezuela, además de los 7 megamonopolios mediáticos del planeta, se han juntado el GDA, Grupo de Diarios de América, el AND, Diarios y Asociación de Editores de Diarios y Medios de América Latina, y el PAL, Periódicos Asociados Latinoamericanos. Además de eso, la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa, más de 80 cotidianos se han coligado, como ya se dijo, contra Venezuela, para publicar por lo menos una página en contra de Venezuela, del gobierno de Venezuela y del pueblo venezolano. Vean ustedes esa abrumadora paliza en el exterior y en el interior. Y sin embargo, ¿por qué ganamos? Señores, tenemos la hegemonía comunicacional. ¿Y por qué tenemos la hegemonía? En el mensaje. El mensaje bolivariano predica la democracia contra la dictadura. Eso es un ventajismo total, porque ¿quién va a elegir la dictadura? Y menos la de Carmona Estanga. El mensaje bolivariano predica el igualitarismo contra la oligarquía. Señores, ¿quién va a elegir la oligarquía? Sobre todo si no está en ella. Eso es indiscutible. El mensaje bolivariano practica la fraternidad y la tolerancia en contra de la discriminación étnica y racial. El mensaje bolivariano postula la paz en contra de la violencia y de la guerra. El mensaje bolivariano postula la educación y la cultura para todos y gratuita en contra de la educación únicamente reservada a las élites y de la cultura de élites y la cultura de oligarquía. Predica y cumple la asistencia médica para todo, la seguridad social abierta a todos, los alcances de las ventajas sociales para todos los trabajadores. Esta es la razón de que 18 de 19 contiendas electorales hayan sido exitosas. Sí es cierto que hay una hegemonía comunicacional, es una hegemonía comunicacional defendida a través de un mensaje extraordinario. Esto no es extraño, las victorias de David contra Goliat se han repetido a lo largo de los tiempos. Piensen ustedes lo que pasaba en Vietnam. ¿Quién iba a ganar la guerra de Vietnam? Es que había una potencia que tenía los bombarderos, las bombas de racimo, el napalm, los portaaviones, los radares, los satélites espías, tenía el agente naranja, tenía los defoliadores, tenía las bombas que lanzaban esquirlas de plástico de modo que a los heridos no se las pudieran localizar con rayos X. Toda esa serie de bellezas las tenía el imperio de Estados Unidos. ¿Y quién ganó la guerra de Vietnam? Unos asiáticos de este tamaño
con unos fusiles viejos que cargaban unos morteros en unas bicicletas por unas vías, exacto, y entonces en ese sentido resulta que esa específica voluntad, el coraje, la ideología de un pueblo fue la que ganó esa guerra, pero sobre todo la que ganó una guerra cultural, porque como dijo uno de los críticos, bien sabía el pueblo de Vietnam que era afortunado porque él sabía dónde estaba el enemigo estaba en el cielo y le arrojaba bombas, y por lo tanto se sabía quién era quién, el enemigo no estaba al lado apuñaleándolo por la espalda. Y entonces yo creo que lo que ha hecho el proceso bolivariano en estos casos es una especie de guerrilla comunicacional con golpes de efecto extraordinarios que dependen de la inteligencia. Cuando Chávez está derrotado, vencido, prisionero, y lo dejan hablar durante 15 minutos, ¿qué dice? Esto es un movimiento bolivariano y no hemos alcanzado los objetivos por ahora. Todos los medios de comunicación estaban contra él, lo presentaban allí como un vencido y él salió vencedor de eso. Cuando está en las Naciones Unidas y en lugar de ponerse a leer estadísticas, dice aquí huele a azufre. Eso es un golpe de guerrilla comunicacional extraordinario. Cuando él categoriza al adversario y dice, es que yo creo que esa es una oposición como escuálida. Para siempre se quedó escuálida, y en esa época Chávez hablaba por una sola televisora nacional y una radio nacional que no tenía alcance. Fíjense entonces el poder que puede tener el trabajo con la comunicación. Y entonces en ese sentido yo creo, poco a poco iremos cada vez teniendo mejores canales de difusión, iremos conquistando las tecnologías de las que hablaba William Castillo. A juzgar por la cantidad de celulares que tiene todo el mundo, yo creo que ya estamos en eso, ya estamos empoderados. Aquí el que menos tiene 3 o 4 celulares en cada bolsillo distinto. Entonces, pero fíjense, yo creo que por ahora tenemos que trabajar sobre el mensaje. Y este mensaje debe ser fundamentalmente un mensaje activo, agresivo, que proponga agendas, no un mensaje reactivo. Ay, de que la oposición me hizo esto. Ay, la oposición me hizo tal cosa. Ay, qué mal es la oposición que me está haciendo. No, el mensaje bolivariano es de avanzada, señores. Tenemos patria, tenemos socialismo, tenemos pueblo, tenemos mayoría. Tiene que ser un mensaje basado en la información plena y veraz, porque a veces hay lagunas informativas. Estamos sometidos a un proceso, a una guerra terrorista de hace 4 meses. Por ejemplo, todavía no sabemos la composición social de esas pequeñas muestras de detenidos que hay. Sabemos apenas que en un caso hay solo un 12% de estudiantes, en otro caso menos, que de 190 probados de drogas, como la tercera parte salieron con drogas, con positivos en las drogas. Pero ¿quiénes son? Sabemos que algunos cobran 1.000 bolívares por día, si tienen moto, cobran 3.000 bolívares. ¿Quiénes son? ¿De qué estrato social? ¿Quiénes los mueven allí? No hay información sobre eso y sobre infinidad de otras cosas en la vida nacional. Tenemos que desarticular las matrices del enemigo. Piensen ustedes que toda esta ofensiva terrorista está basada en 2 matrices. Uno, desabastecimiento. Pero señores, ¿quién desabastece? ¿Acaso que Central Madeirense es del gobierno? ¿CADA es del gobierno? ¿Los automercados son del gobierno? No. Hay que señalar quiénes son los culpables. Y la segunda punta de la matriz es la inseguridad. Durante 5 años ha habido una guerra psicológica contra Venezuela diciendo que tenemos una tasa de homicidios de 75.8 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Eso es basado en una encuesta de percepción de la inseguridad, pero con encuestas no se mide ni la cantidad de glóbulos rojos, ni la producción petrolera, ni el índice de lluvias, ni los homicidios. En noviembre, el ministro Rodríguez Torres dijo la verdadera cifra, es 39 homicidios por 100.000 habitantes, casi la mitad de la que durante 5 años se nos ha estado imprimiendo en el cerebro como una matriz de terror. Pero no solo hay esa diferencia, ¿qué ha hecho nuestro aparato comunicacional para decir la realidad y desarmar a esos fascistas que han salido a matar gente en nombre de la inseguridad? Por otro lado, tenemos que hacer un uso creativo de los medios alternativos. Fíjense, nos asustamos con este uso del Twitter, pero señores, ¿quién ganó la batalla del 11 de abril? Los motorizados usaron los celulares. Había gente que estaba en las periferias y se bajaban a pie por las carreteras comunicándose por teléfono. Mientras los televisores tenían el apagón comunicacional, el pueblo estaba usando creativamente una tecnología imperial para imponer o reestablecer en el poder al gobernante por el cual él había votado. Hay que hacer ese uso. Hay que aplicar y utilizar a plenitud la espléndida panoplia de intelectuales y creadores que apoyan al proceso bolivariano. Señores, las comparaciones son odiosas, pero tenemos quizá al primer arquitecto de Venezuela y de América Latina con el proceso bolivariano, al primer poeta de Venezuela, a las mejores escritoras y escritoras, a los pintores más preclaros y yo diría al más insigne de los cineastas venezolanos, al más importante de los directores de teatro. ¿Y qué se está haciendo con ellos? El proceso bolivariano tiene que hacer una ofensiva mediática, pero a la vez cultural, crear cada vez más películas. ¿Cómo es posible que no haya radionovelas? Dejamos morir a Joselo sin utilizarlo para un espléndido programa humorístico y hay infinidad de casos de esa índole. Tenemos con qué para hacer no solo una comunicación reactiva, sino una comunicación activa que utilice la telenovela, el cómic, el graffiti, la música, la canción de protesta. Yo digo que para lograr la integración latinoamericana tenemos que pasar las telenovelas brasileñas sin traducirlas. En 15 días todos los barrios venezolanos van a estar hablando brasileño. Tenemos, y con esto concluyo, que utilizar lo que ya poseemos. Señores, tenemos 2 satélites de comunicaciones y resulta que a veces para ver Telesur tiene uno que acudir a una cablera, es decir, que está gobernada por el imperio. Tenemos ya espléndidos medios y posibilidades de utilizar el espectro radioeléctrico y todos los medios y todas las posibilidades. Entonces, repito, preservemos esa ventaja, esa hegemonía comunicacional que tenemos por nuestro mensaje, pero perfeccionemos ese mensaje, que no sea un mensaje reactivo, que no sea un mensaje que se nutra de las tonterías que dice la oposición, de convertir en figuras relevantes a pequeños enanos que andan por allí diciendo tonterías. Y además perfeccionemos cada vez más, escalemos en la batalla de los medios, de los canales de comunicación, hasta tener a plenitud un aparato comunicacional verdaderamente invencible, tanto por el contenido como por la forma y por el alcance de sus mensajes. Muchas gracias.